página, la grandeza política, la unidad, temas claves que tenemos que revisar de cara a lo que es el 25 de mayo. Hay dos antecedentes bien interesantes. En el 2020, bueno, esta misma composición que decidió ir a la elección parlamentaria no se puso de acuerdo. No, cada quien agarró por su lado, y de haber ido juntos, hoy tal vez no fueran 10 diputados, a lo mejor fueran 20, fuera un poco más, porque en el método de Hond, por supuesto, el cociente favorece a las alianzas. Y si nos vamos a 2021, viendo estado por estado y hablando de reconocer a los liderazgos, bueno, hoy la relación fuera 10, algunos llegan hasta a decir que 15 gobernaciones. Y por ejemplo el caso de Yaracuy, bueno, si Luis Parra y su sector político hubiesen apoyado a otro lado, tal vez la gobernación de Yaracuy estuviera en otras manos. Pero puede ser el ejercicio a la inversa. Si en Anzoátegui hubiesen apoyado a Luis Parra, a José Brito fuera gobernador de Anzoátegui. Hoy esos antecedentes, ¿cómo los están analizando? Porque el discurso de impedir que quienes plantean las sanciones y plantean toda esta política no participen, corre el riesgo de arropar a otros dirigentes que, bueno, que pueden participar, que no son unas caras visibles de ese conflicto, pero bueno, apoyaron el 28 de julio. Bueno, pero es que ahí hay un tema que de fondo hay que discutir, es la política. ¿Quiénes han representado una política y quiénes han representado la otra? Es imposible que un proceso de polarización, donde por una parte manejan el dinero de Monómero, Citgo, de los fondos de cooperación, de la USAID y de todo aquel dinero que proviene del injerencismo político internacional, bueno, para ponerlo al servicio de una causa o de un sector extremista del país, y por el otro, entonces, el dinero del Estado. Esa confrontación política te reduce precisamente a quienes estamos actuando para normalizar el país, para volver a la Constitución, pero precisamente para fortalecer el camino electoral. Entonces, la primera bandera de lucha que nosotros tenemos que decirle frente a eso, más allá del resultado de las elecciones, de cuánto saqué en votos, es dónde estabas tú antes y dónde estuviste ahora, porque para votar un resultado electoral tuviste que cambiar de política, salirte de la violencia y del camino del golpe de Estado y las aventuras y entrar en el camino de la vía electoral. Entonces, ahí es donde está nuestra propuesta de fondo. Creo que hay sectores en este país que prefieren sentarse, escúchame bien, porque yo los he visto en reuniones donde se han sentado con el gobierno nacional, y yo no critico eso. Lo que critico es la doble postura, la ambigüedad, la posición dubitativa, que frente entonces a la gente eres hipócrita. Dice, yo jamás sería capaz de negociar con el gobierno. Entonces, cuando tú lo ves, bueno, sentados en una reunión, y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Entonces, aquí pareciera que es la política del trigo limpio. Y no, yo sí, porque tú eres alacrán, porque tú eres vendido, tú eres colaboracionista. Entonces, esa visión de la política mediocre creo que ha llevado a unos resultados que es un descalabro político que ha ocurrido en el país. Por ejemplo, decir que no íbamos más nunca a elecciones y volverle a regalar ese parlamento que hoy tenemos allí a Jorge Rodríguez, al Partido Socialista Unido de Venezuela y a Nicolás Maduro, bueno, es un error garrafal. Claro. No estoy dispuesto a que nuevamente le regalemos el Parlamento, precisamente que debería ser una institución útil a los venezolanos, a un partido de gobierno para que se atrinchere, porque si cuestionaron el Parlamento el año 2015, bueno, también ahora yo puedo cuestionar este Parlamento que se atrincheraron ahí como una facción más del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esa no es la expresión de un Parlamento, la expresión plural, genuina, que sirva para el debate por excelencia público nacional. En segundo lugar, nosotros proponemos con grandeza política que la gente tiene que entender que no es lo que me vendan a mí a través de una camisa de fuerza, un chantaje. Esta es la foto de la unidad. Cuando ni siquiera se agarran las manos para levantársela, cuando no se toman una foto juntas. Entonces, esa hipocresía pero eso pudiera no ser, la creemos. Y pero nuestra eso unidad es más allá de lo electoral. Porque mientras ellos lo señalan a ustedes de alacranes y de colaboracionistas, ustedes lo señalan a todos no de corruptos. vale, pero es que una cosa es la adjetivación y el fusilamiento político sin razón, y lo otro es la verdad. La verdad de quienes se robaron los activos de Monómero. La verdad de los que se han robado el dinero del país. Eso es una generalidad. Ahora, hablo de casos específicos, dirigentes regionales que caen en esa consideración. Cuando nosotros hablamos de esta cruzada en defensa y la promoción del voto, que es una cruzada nacional que desde nuestro movimiento estamos dando y vamos a profundizar en los próximos días en todos los estados, precisamente tiene que ver con que nos apartemos de la confrontación política y entremos en el camino de la sensatez. ¿Y cuál es el camino de la sensatez? El primer criterio, hermano, grandeza política. Si aquí hay un gobernador, por ejemplo,
Alberto Galíndez en el estado Cogede. Yo no tengo ni un funcionario en ese gobierno para decir, no, es que tienen funcionarios y tienen intereses. Claro. No tengo vinculación política con él directamente, conozco de su gestión, es gran amigo, porque lo conozco como un referente, bueno, de lucha importante en este país democrático. Bueno, ¿y qué ha ocurrido con el gobierno de Alberto Galíndez? Que propios y extraños lo reconoce. Entonces, Claro. por la mezquindad política... Caso también Morel Rodríguez. No lo vamos Nueva Esparta. En el caso de Morel Rodríguez, Nueva Esparta. Ahora, esos gobernantes tienen que demostrar en esta oportunidad que deben tener una base de apoyo plural, no porque son gobernadores y entonces todo el mundo los reconoce. Entonces, no, aquí yo ahora pongo todos los candidatos del Parlamento, todos los candidatos del Consejo Legislativo y todos los candidatos que vengan para las próximas elecciones, porque es que yo soy el dueño de este feudo ahora. ¿Y cómo ven el caso Zulia y Barina, por ejemplo? En el caso de Zulia y Barina lo hemos dicho, para nosotros Manuel Rosales es la primera opción y debería ser la primera opción. Pero ¿cómo apoyas tú a alguien que no quiere que lo apoye? En el caso de Sergio Garrido, lo dijimos en aquella oportunidad, primer candidato que yo veo en el mundo que no le dice a nadie, mira, yo quiero que me apoye. Y tú le preguntas, ¿pero tú quieres que te apoyemos o no? Lo primero que tienes que decir si aceptas o no. Pero ustedes apoyaron a Claudia Entonces, Fermín. precisamente porque nosotros no creemos en el camino de la polarización. Y cada vez que tengamos que buscar un camino distinto a la confrontación y a la polarización, lo vamos a hacer sin ninguna actitud dubitativa, porque hipócritas no somos. Entonces, hoy le decimos a los venezolanos que dejemos de creer en pajaritos preñados y nos coloquemos en el sentido y en el sentimiento y el clamor de cada uno de nuestros pueblos. Si usted ve que el candidato aspirante a su gobernación, a su diputación, es del color blanco, negro, rojo, y ese es el que realmente representa los intereses de su estado, vote por ese. No vote por esquemas de chantaje, ni mucho menos de imágenes publicitarias que al final de cuentas terminan llenando de frustración y desesperanza a la gente. La gente votó supuestamente el 28 por una unidad. ¿Y esa unidad dónde terminó? Bueno, fracturada porque una unidad hipócrita. Es una unidad que no se sostiene en el tiempo, que no tiene propósitos comunes, que hay sectores ahí que se amarran por los intereses. Claro. Y eso es lo que lleva precisamente a sostener a un gobierno tan malo como este, a unos gobernadores tan malos como los que hemos tenido y a unos alcaldes que han sido un desastre. Y les toca a ustedes también entonces un camino más difícil porque la gente no compró esa teoría. Bueno, ustedes precisamente ahí está parte de nuestra lucha. 8 candidatos. Mira, precisamente ahí está parte de nuestra lucha, repensarnos, ser punto de equilibrio, convertirnos en el centro de atracción de la unidad y comenzar a edificar, construir la unidad que llegue con propósitos y con una visión electoral a todos los sectores del país. Pero te repito, por ejemplo, en nuestro estado de Yaracuy, nosotros hemos sido la primera fuerza política en el estado de Yaracuy, demostrada con votos, por encima de la campaña de descalificación, de adjetivación, del intento de aniquilamiento moral, político y electoral. Bueno, y ahí estamos. Ahora, el 25 de mayo, cuando tú hablas del 2021, hablas de un efecto de polarización extrema. Pero anda a ver cuáles los dirigentes que quedaron ahí. ¿Y por qué no toma los resultados del 2017? Que esos mismos rostros fueron cómplices de Julio León para que fuera reelecto en aquel momento. Entonces después se pasan de una política para el extremismo como si fuera nada y ahí tienen los resultados. Así le paga el diablo a quien le es fiel. Así sencillamente. Entonces hoy en Venezuela y particularmente en nuestros estados, como en el Anzoátegui y Trujillo, vamos a demostrar que somos la primera fuerza de oposición, pero vamos a ser el 25 de mayo la primera fuerza del Estado y de gobierno que queremos construir. Amplio, plural, con renovación y con cambio, y le vamos a poner corazón. Ten la plena seguridad, por ejemplo, en el caso de nuestro Estado, yo estoy cansado, hermano, de ver el sectarismo político. Estoy cansado de ver cómo un Estado ha retrocedido cuando éramos un potencial agrícola, pecuario, cuando éramos un potencial turístico y cuando teníamos un potencial agroindustrial, y lamentablemente quedó paralizado una política del desastre, de la complicidad silenciosa para que siga el desastre en cada uno de esos espacios públicos. Nos toca despedir. Carlos. Nos acabó el tiempo, lamentablemente no leímos los comentarios de la gente. Por acá Robert Leandro, Pedro Borrero, Luis Guerra, saludos a todos. Jesús Jaime, Domingo Vides, también Henry Alvarado, Miguel Aceituno, José Rojas, muchos comentarios que lamentablemente, bueno, por temas de